Hola compas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy tenemos con nosotros a Laura Ruiz, periodista de Gastronomics, Público, El Salto Diario y en una sección del diario.es que se llama Caballo de Nietzsche. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estamos? Hola, muy bien. Oye, se me ha Encantada de estar aquí olvidado, contigo. encantado, se me ha olvidado añadir que estás organizada en CNT, importantísimo. Que la gente sabe que en este canal yo apoyo muchísimo a CNT, para dejarlo claro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. La verdad que hay una presentación como muy con muchas cosas. Sí, pues oye, nada, yo te traía al canal pues sencillamente para charlar un poquito sobre cómo ves la situación, en general la situación sociopolítica, socioeconómica, pues no sé, hay muchísimas cosas de las que podríamos hablar, pero tú y yo hablábamos en la conversación que podríamos trazar algunos temas de los que podríamos hablar, como por ejemplo la poca afiliación por parte de los jóvenes a los sindicatos. ¿Cuál es tu opinión con respecto a este tema? Pues claro, además, o sea, además de a nivel global, ¿no? La poca afiliación a sindicatos en general, en cualquier edad. Si nos fijamos en concretamente los jóvenes, pues es muchísimo menos. Y si encima hablamos de un sector del que yo vengo, que son el sector de prensa, de medios de comunicación y de comunicación corporativa, es todavía mucho menor. Y si ya encima, dentro de ese hueco, hablamos entre hombres y mujeres, la diferencia todavía es mayor, ¿no? Que también es una cosa que me preocupa bastante, ¿no? La poca afiliación que a veces hay con las compañeras. Entonces, bueno, pues como bien has dicho, yo milito en CNT, es decir, llevo unos años viendo un poco de primera mano quién se acerca al sindicato, con qué problemas, con qué ideas de qué es un sindicato, de qué es un sindicato de clases o un sindicato de otro tipo. Entonces, bueno, sí que es verdad que es un tema muy recurrente también con mis compañeros de tanto de prensa y medios de CNT como de CNT Madrid, o incluso a nivel confederal. Es una cosa que nos preocupa. Sí que es verdad que no es decir, los jóvenes no están sindicados porque no se mueven, porque estamos viendo que eso no es verdad. Hay muchísimos movimientos fundamentalmente protagonizados por jóvenes en el feminismo, en el ecologismo, en un montón de cosas, que son ellos quienes están tirando del carro. ¿Y qué pasa, no? Con la lucha de clases? ¿Qué pasa con la clase obrera? ¿Qué pasa con nuestros derechos laborales? Y ya te digo, a mí es una cosa que me preocupa, así por situarlo un poco, ¿no? Sí, yo creo que una de las frases que yo más he escuchado seguramente en mi vida ha sido eso de relacionar sindicatos con corrupción, ¿no? Por lo menos los últimos 15 años, esas han sido las palabras que yo más he escuchado. De hecho, cuando yo empecé a colaborar con CNT, pues a mi entorno pues intentaba convencerles, pues oye, afíliate a este sindicato, tal, que seguramente es diferente a los mal llamados mayoritarios y demás, pero normalmente encuentro negativa, ¿eh? Cuando yo intento hablar sobre otro tipo de sindicalismo, normalmente encuentro la negativa. No sé a qué se debe, seguramente es por este concepto de relacionar corrupción y sindicalismo, ¿no? Pero ¿cómo no lo vamos a relacionar si llevamos, no 15 años, llevamos 30 viendo cómo pues, comisiones obreras UGT se reparten el pastel, cómo acceden a negociar cosas sectoriales en las que no dejan que se siente nadie más a la mesa, en las que no son transparentes con sus propios afiliados, en las que bueno, pues se llevan también dinero directamente, constante y sonante, bien sea por medio de unos fondos, bien sea por pensiones o bien sean escándalos como los que hemos visto en Andalucía con el tema de las formaciones. Claro, ¿cómo no se va a asociar? Si es que está Claro. intrínsecamente asociado, ¿no? El problema a mí lo que me preocupa es que la gente no sepa, cuando habla de los sindicatos, desvincularlo a una imagen de estos dos grandes Mm, sindicatos nada más, ¿no? sí. Claro, sindicatos como, yo qué sé, como UGT que ha aplicado ERES a sus propias plantillas, ¿no? Claro, ¿cómo no vamos a desconfiar de ellos? ¿Cómo no vamos a ver, por ejemplo, últimamente por remitirnos a un hecho muy, muy reciente, ¿no? En la huelga en Cádiz del metal, cómo estaban diciendo que se desconvocaba una huelga cuando todavía no había pasado por asamblea de trabajadores, no habían decidido si se hacía o no, que de hecho hubo sindicatos como CGT que dijeron que no, pero ¿cómo vas a confiar en esas personas que además tienen liberados sindicales, ¿no? Para quien no conozca este término, son personas que cobran por ejercer de forma profesional el sindicalismo, que a ellos personalmente, individualmente, les conviene mucho que la empresa esté a su favor, conservar ese puesto privilegiado en el que no trabajan en su trabajo, sino que hacen otras cosas.
Pues claro, bueno, entre eso y muchas otras cosas, ¿no? Hay otros sindicatos, no solamente CNT, CGT, muchos otros a nivel sectorial también, que merece la pena separarles de ese concepto de sindicato, que las grandes diferencias están ahí, pues, por ejemplo, que no, nosotros en CNT no admitimos subvenciones públicas, con lo cual somos completamente independientes, no hay nada por lo que tenemos que darle la razón ni al gobierno ni a empresas porque no tenemos nada de ellos, al revés. Pues está el tema de los sindicados, está el tema de las elecciones sindicales en las que nosotros tampoco formamos parte, es decir, tenemos representación simplemente por los trabajadores que hay apoyándolo. Bueno, tampoco quiero extenderme mucho, pero esa sería la gran idea. Quien nos esté escuchando y diga, bueno, es que los sindicatos son todos iguales, por favor, miradlo, ¿no? Luego también hay otro tipo de movimientos que han cogido el nombre de sindicato, como pues, por ejemplo el sindicato de inquilinas e inquilinos, que también no son un sindicato como tal, no están reuniendo trabajadores por sus derechos laborales, pero que también son importantes. Y yo quiero pensar, esto es una opinión totalmente personal, que si están cogiendo ese término como sindicatos, que tampoco está tan menospreciado y todavía se puede sacar algo bueno, ¿no? De ahí. ¿Cómo podemos, crees tú, acercar el sindicalismo a los jóvenes? ¿Qué piensas? ¿Qué crees que podemos hacer para, pues eso, para que se involucren? Pues sobre todo, o sea, involucrados está. El problema es que muchas veces lo hacen de forma individualizada. Les cuesta muchas veces saber cómo organizarse, pero es que no es cosa de que los jóvenes son unos individualistas, sino que solamente hay que echar un vistazo al mercado laboral en el que se encuentran los jóvenes. Es decir, cada vez, por ejemplo, los falsos autónomos es una figura que dentro de medios de comunicación y en muchas otras profesiones cada vez está, los riders, demás, ¿no? Que cada vez se están visibilizando más. Te hace pensar que tú estás solo frente a la empresa para negociar, para reclamar tus derechos, para cualquier otra cosa. No tienes tampoco un espacio vital, un espacio físico incluso, o un espacio virtual, me da igual, en la que comunicarte con tus compañeros para poder decir, oye, a mí me han dicho esto, a mí me han dicho lo otro. Pues vamos juntos delante de nuestro jefe, nuestro responsable de recursos humanos para negociarlo, para hacer fuerza. Y más cuando es tu primer trabajo o tu segundo trabajo, ¿no? Que todavía tienes esa idea de, bueno, bastante que me han cogido, no voy a quejarme, no voy a reclamar, Claro. porque también estoy aquí. Y luego, por otro lado, los trabajos están precarizados. Es que estamos hablando de que la pobreza alcanza a los trabajadores con empleo y en esa situación quien puede quejarse a veces está un privilegiado. El problema es que la gente no ve que los sindicatos también sirven para eso. En CNT siempre decimos que si tú tienes un problema, tú no te tienes que enfrentar al jefe. Para eso vamos nosotros. Nosotros hemos resuelto muchísimos problemas simplemente mandando un mail y diciendo, sabemos que existe este problema en la empresa, los trabajadores cuentan con CNT, podemos tener una reunión con los responsables para ver de qué manera podemos solucionarlo y ahí automáticamente pues cambia la actitud, ¿no? Ahí ya saben que están enfrentando a un sindicato con unos conocimientos legales, que no es que tengamos un montón de abogados, sino que los propios afiliados y afiliadas intentamos tener esos conocimientos sindicales para poder hacer frente, ya sea leer una nómina, ya sea leer un estatuto, un convenio y demás, ¿no? Entonces, creo que todas esas herramientas son las que un joven solo en apuros a lo mejor no sabe cómo llegar a ellas, piensa a lo mejor un abogado, pero muchas veces eso no es necesario. No es necesario meterse en una batalla legal y de verdad es que la fuerza que se hace de forma conjunta es brutal, de verdad. Bueno, es que no sé, yo siempre hago el mismo ejemplo con Twitter, ¿no? Cuando haces un tweet quejándote de algo y mucha gente lo retuitea, pues ¿por qué no pensar que a nivel sindical también va a pasar eso? Es decir, Claro. yo no estoy solo, es que mira, si pasáis por encima de mis derechos laborales haciendo esto, es que va a venir un montón de gente. Ya no te digo hacer un piquete a la puerta, que también, Sí, pero tenemos muchos otros recursos sí. para que una empresa vea que no puede hacer eso. Sí, yo creo que es eso, que yo creo que la gente tiene miedo. El miedo, eso, porque estamos esclavizados a ese trabajo asalariado y cuando accedemos a él tenemos miedo a perder ese acceso, porque claro, perdemos ese acceso, implica no poder pagar el alquiler, la comida, la electricidad, etcétera, etcétera. Claro, es como que te están quitando ese medio de supervivencia. Y lo que no sabe la gente es que tú te puedes indicar de forma anónima, o sea que puedes hacerlo sin que la empresa lo sepa y sin ningún tipo de problema. Lo que yo creo que también falta un poco, sí que es cierto que hay muchos jóvenes que están más politizados que antes y demás, o sea que hay cierto grado de politización,
pero sobre todo a raíz del 15M, del 8M, movimientos ecologistas y demás, pero aún así hay todavía un grado de despolitización general muy grande. Al menos yo es lo que percibo, es lo que yo veo en mi entorno. Y ya no solo de sindicalismo, hablo de política en general, un desinterés por la política brutal. No sé si estás de acuerdo con esto. Sí, o sea, a mí es algo que me preocupa, porque sí que, por ejemplo, movimientos que tienen mucha fuerza, como el ecologismo, sí que lo veo despolitizado. Entonces, al final, no sé hasta qué punto son capaces de aterrizar las reclamaciones que se tienen, ¿no? Muchas veces a nivel global incluso, con el día a día, con cómo llegar a conseguir esas realidades que buscan, ¿no? Es que esto pasa, yo ya no te digo que haya una desafección por la política entendida como partidos políticos, por supuesto que la va a haber, no me extraña, yo soy también la primera, pero sobre todo por las ideologías. Es que el ecologismo no se puede defender de las mismas maneras de la izquierda que de la derecha, el feminismo mucho menos. Con los derechos animales, por ejemplo, también pasa esto, ¿no? También hay gente que le cuesta entender que ser nazi y vegano y defender antiespecista, pues es que es un poco complicado, es un poco incoherente, ¿no? Entonces, bueno, sí que me parece que despolitizarlo y quitarle la ideología en ese sentido, en términos de gestión, es quedarnos en las consignas buenas, evitar enfrentamientos, evitar conversaciones a veces incómodas con compañeros y compañeras, pero es una barrera, o sea, no vamos a llegar a nada. Sí. Yo, eso que dices de hablar con... Yo es que siempre pongo este ejemplo, que yo personalmente me politizo ya con cierta edad. O sea, yo con mis 18, 19, 20, 21 años, a mí la política de interés cero. Y yo explotado estaba hasta los ojos. O sea, trabajar en el campo, de sol a sol prácticamente, y mis compañeras también. O sea, que ahí estábamos todos explotados, pero no hubo nadie que dijese, oye, que quizá debemos organizarnos. No hubo nadie que nos dijese, estáis explotados, vamos a organizarnos. Y está este sindicato o este partido político, ¿no? Hubiese dado igual porque nos hubiese politizado de todas formas. O sea que el germen de la rabia o de la rebeldía está ahí. Lo que pasa es que yo creo que muchas veces no existen movimientos bien organizados para activar esa rebeldía, ¿no? Y eso creo que sigue faltando a día de hoy. Totalmente, o sea, yo creo que hay mucha diferencia. Mientras estabas comentándolo, he estado pensando, digo, yo cuando me politicé, ¿no? Bueno, también vengo de una familia bastante politizada. De hecho, mi bisabuelo repartía, jugándose el pellejo, ¿no? Folletos de UGT por las huertas de Madrid en pleno, bueno, al final de la guerra y en pleno franquismo. Pero claro, yo también luego, por ejemplo, yo participé activamente del consejo escolar, fíjate, en un instituto. Y allá me di cuenta que, claro, que no todo el mundo buscábamos lo mismo, ¿no? Tú No, entras ahí pensando, todos queremos lo mismo y dices, uy, no, no, aquí hay no, gente que está defendiendo intereses muy particulares, cierto profesorado, hay una autoridad que es el director o la directora, ¿no? Con la que te tienes que enfrentar y aquí, uy, aquí estoy empezando a ver cosas diferentes. Entonces es verdad que luego el paso también a la universidad, a veces, ¿no? La universidad, por eso se la han querido cargar un poco, ¿no? Y profesionalizarla, porque había también un pozo de reflexión, de filosofía, de pensamiento crítico. Daba igual lo que estudiaras, me da igual que estudiaras sí, filosofía que estudiaras medicina, me da igual. Sí que había un espacio más o menos grande para ese contexto y que yo creo que también se lo han querido quitar. Con Bolonia, por ejemplo, han querido quitar esa parte de forma tajante por el interés que le conviene tanto al sistema como a las empresas y demás. Y claro, es que yo creo que el contexto es vital. O sea, si en tu puesto de trabajo que tú comentabas, de repente hay un solo compañero o compañera que sí que dice, oye, mi tío milita en un sindicato y me ha dicho que mm, esto no puede ser. O, oye, ¿por qué no nos acercamos dos de avanzadilla a ver qué pasa? Yo te diría, no sé, no tengo datos, pero es que el 95% de la gente que se acerca a CNT es por medio de o un compañero le ha hablado, o un amigo le ha hablado, o un familiar le ha hablado, o nos ha conocido en otro contexto en el que se ha podido acercar, ¿no? Y así también un poco conoce, le han explicado, oye, que nosotros no funcionamos así, funcionamos de esta otra manera. Ah, bueno, voy a sí. ver, ¿no? Y es que el contexto es vital, yo creo que también para hacer un poco de contagio, ¿no? En el buen sentido de la palabra, de ir diciendo esto, oye, a mí me han dicho que esto no tiene que ser así. Oye, a mí me suena que por mudanza tú tienes 1 o 2 días, vamos a consultarlo.
Por ejemplo, en CNT tenemos a las personas no afiliadas, las personas que no tengan ninguna vinculación, se pueden acercar al sindicato a consultar y vemos un poco cuál es su caso. También estamos abiertos a eso, no es todo por una cuota como otros sindicatos, Claro, porque sabemos que hay un miedo, porque eso supone una barrera, porque parece que es un compromiso vital y no, primero vamos a ver cuál es tu problema, vamos a ver cómo estás, vamos a ver qué se puede hacer, vamos a decirte cómo trabajamos y tú decides, además, es importante esto, tú decides por qué camino quieres emprender tu lucha, tu batalla, lo que sea. También hay mucha gente que se acerca y es lo ideal sin ningún conflicto laboral, ¿no? Simplemente, oye, yo quiero apoyar, yo quiero formarme, yo quiero tener mis herramientas para el día que me pase algo, ¿no? claro, Hay una cosa que has dicho que hablabas eso o sea, tú puedes militar anónimamente, que tu empresa no lo sepan, pero cuando las cosas se ponen feas, que tú estés militando claro. también es una ventaja, porque tú, por ejemplo, hay una cosa que es simplemente pedir a través de la empresa, a través de tu nómina, que te pasen la cuota del sindicato, y es una manera de que quede reflejado que tú militas. Entonces, en el caso de que haya una represión contra ti por hacer una actividad sindical, pues también es el primer paso para poder defenderte y decir, a mí me han podido despedir o mover o lo que sea, ¿no? Porque han sabido que yo estaba militando en un sindicato, o sea que también te protege en ese sentido, ¿no? Si haces acción sindical. Sí, yo creo que estaba pensando antes que en lo del tema, pues que la mayoría de mi entorno, la mayoría de chavalas y de chavales, pues no estaba politizado, no se hablaba de política, y yo creo que la sombra de ese franquismo sociológico se alarga hasta nuestros días, el hecho de no te metas en política, aquí no se habla de política y ahí se termina, ¿no? Como que la política es de los políticos y pertenece a los políticos y nuestros problemas aquí no queremos conflicto en la familia, ¿no? No somos ni de izquierda ni de derecha, ¿no? Y claro, eso yo creo que también ha tenido una repercusión brutal a la hora de relacionarnos con el tema de la política. Recuerdo que incluso yo creo que la única luz que se arrojó todo esto, o que se retrató un poco esa sombra del franquismo, fue el 15M, porque ahí fue un antes y un después, y yo creo que para muchísima gente el hecho de empezar a hablar de política. O sea, cuando irrumpe también Podemos en el Parlamento fue aquello, después al final no es que se han conseguido ciertas cosillas, pero a ver, ha sido más un cambio cultural, al menos por lo menos se tratan ahora ciertos temas que antes no se trataban, por lo menos eso sí que se ha conseguido, lo que decía Yayo Herrero cuando hablé con ella, el intentar también ganar el relato, no solo saber que Unidas Podemos no va a ser la solución a todo, pero o un partido político de izquierda, pero es importante que, por ejemplo, pues, personas como Íñigo Rejón en Más País hablen de suicidio, aunque yo tenga mis discrepancias con el Rejón, ¿no? Es importante que ese relato se transmita, ¿no? Y yo creo que en ese sentido sí que el 15M supuso un antes y un después, pero parece que tiene que llegar una crisis para que volvamos a tratar temas de política, cuando yo creo que esos temas deberían ser algo naturales. Yo creo que la televisión y la educación hacen un trabajo de individualización, aparte del sistema socioeconómico, brutal, que hace que la política sea algo como de extraterrestres, ¿no? Sí, o sea, yo creo que aquí he ido apuntando varias cosas que has dicho porque sí que hay mucha miga, ¿no? Y Sí, hay que desagrupar muchas cosas. Empezando por lo último que has dicho, es que estamos tan precarizadas que cuando tenemos tiempo de claro, dedicarnos de forma activa a la política. Sí que es verdad que hay, sobre todo compañeros, voy a hablar en masculino, sí que después del trabajo se pueden tomar unas cervezas y ahí hablar y ahí un poco organizarse y demás, pero hay muchas compañeras que a día de hoy siguen sin poder hacerlo, que asumen toda la carga también de la casa, ¿no? Esa doble jornada laboral y tampoco pueden hacerlo. Entonces, sí que mucha gente ha conocido, gracias al 8 de marzo, por ejemplo, al 8M, 8 de mayo, cómo movilizarse, cómo hablar con sus iguales, saber que su voz o sus ideas o sus inquietudes también importan, ¿no? Y que tienen mucho que aportar, pero también lo han sabido en asambleas que por un lado sí que han tenido esta parte buena, ha habido personas que se han atrevido a hablar por fin, asambleas no mixtas, por ejemplo, que también han ayudado a abrir esos huecos para personas que no lo tenían, pero también la idea también es que esto también requiere mucho trabajo, mucha energía
que por desgracia hay muchas personas Claro. que tienen varios empleos, que tienen que ir de aquí a allá, que esas 8 horas de trabajo se multiplican por 12, por 16, que no tienen tiempo, que tienen cargas familiares, ya no solamente niños, sino también dependientes o otros animales y demás, que no tienen ese tiempo. Entonces sí que es verdad que hay otras herramientas como lo virtual que creo que también nos están ayudando a que así sea, ¿no? Que no solamente en lo presencial se decidan las cosas, sino que también Claro. haya otros espacios. Por otro lado, sí que es verdad que el 8M se puede interpretar de varias maneras. Sí que hubo una aparente movilización, no solamente con los jóvenes, sino yo sé que hay personas de 50 años que por fin pudieron Mm. participar en movimientos. Es maravilloso. Yo no sé si los yayoflautas existirían a día de hoy si hubiera existido el 8 de marzo, no de la manera tan cohesionada con la que lo hacen hoy día y lo han hecho, sobre todo, por ejemplo, en Euskadi. Pero eso está ahí. Luego, por otro lado, al formarse partidos políticos, yo, mi opinión personal, simplemente mi visión es que también ha habido mucha desmovilización. Es decir, como se ha montado un partido político, uno, dos, tres, me da igual, Pum, se acabó. ya lo hacen ellos. Mm. Claro, ya no hace falta mi presencia continua o mi insistencia continua o mi Claro. pelea continua, ¿no? Yo también es lo que creo que he visto y como es verdad que lo que tú decías, lo de las crisis, ¿no? Al estar en ese batch entre dos crisis, también ha caído mucho esa actividad. Y por otro lado, creo que también a nivel política, yo soy abstencionista, yo no voto ningún partido, pero también me parece muy injusto y me parece muy beneficioso para el sistema que cuando se hable de partidos políticos se digan que todos los partidos políticos son iguales. Igual que se dice que todos los sindicatos son iguales para desprestigiarlo, para que no Sí. te metas en ninguno, creo que también está sucediendo eso con los partidos políticos y también me parece muy injusto porque hay mujeres y hombres ahí metidos que también merecen la pena, que están luchando. Yo creo que yo recorro otro camino que ellos, pero me parece que sí que buscamos lo mismo y Sí. que son totalmente válidos sus formas de proceder. Bueno, ese tipo de desprestigios también se ha visto muchos del 8 de marzo, claro. Es Sí. del 8M, perdona, estoy todo roto del 8 de marzo a la cabeza. Yo coincido totalmente contigo en el sentido de que, pues claro, no puedo meter en el mismo bote a todos los partidos políticos. Yo no puedo decir que es lo mismo, pues que te digo, Abascal que Montero. ¿Sabes? ¿Cómo te voy a decir que son lo mismo cuando defienden ideas diferentes? Yo creo que la crítica que hacemos nosotros desde una óptica más libertaria es al sistema en sí, al sistema de partidos en sí, en cómo funciona la política y cómo debería funcionar la política, ¿no? O sea, que la política deberíamos hacerla, pues nosotras, organizada desde abajo. Y claro, yo creo que movimientos que pretenden hacer una crítica al sistema, pero que al mismo tiempo no encuentran una vía de escape hacia dónde vamos, hacia otro modelo de política, pues se quedan, claro, muchas veces se retienen en la crítica, intentan buscar algunas vías como a las asambleas ciudadanas, como propone Extinction Rebellion, o, o eso, la protesta esperando a que al final los partidos políticos escuchen esas proclamas, ¿no? Yo creo que también falta algún tipo de propuesta en el plano institucional, si se quiere, no estatal, pero que pueda, digamos, hacer un poco de mella en ese sistema a lo que llaman democracia parlamentaria, ¿no? Yo creo que falta un poco ahí. Yo es que soy muy pesado con Bookchin y el confederalismo democrático y el municipalismo libertario, que creo que podría ser un punto de inflexión entre los movimientos libertarios y los movimientos de izquierda parlamentaria en general, que podría ser pues volver un poco a ese espíritu de la primera internacional que se rompió y demás, y creo que deberían hablarse también de soluciones ante esa problemática a la hora de intentar resolver el problema por una vía que no sea la partidista. No sé, mezcla un montón de cosas, no sé. Pero bueno, digamos que yo creo que ese es el diagnóstico que hago yo. Totalmente de acuerdo. O sea, creo que también es muy frustrante, tanto si militas en política, en parte en un partido político, como si militas en política desde otros ángulos, ¿no? No frustrarte con ahora lo urgente, lo que hay que cambiar, porque siempre hay urgencias, con a largo plazo, ¿no? Nosotros en el sindicato también muchas veces estamos peleándonos con batallas muy Sí. concretas y muy inmediatas y muy necesarias, y hay que levantar la cabeza y decir, pero ¿y cómo era lo de conseguir un mundo nuevo? Mm, ¿Sabes, no? sí. Y entonces, bueno, sí que me lo parece. También tenemos que cuidarnos, también ahí es el momento de cuidados de la frustración del a medio plazo, o sea, a corto plazo y el medio largo plazo. Coincido contigo en que siempre debemos tener
una mirada a lo que podríamos llegar a ser, a los movimientos que están funcionando. Tú hablabas de municipalismo libertario, yo estoy pensando también, por ejemplo, en Rojava o Sí, Rojava, como lo claro, queramos claro. llamar, ¿no? En la Federación Democrática del Norte de Siria, que sí que es una forma que se está viendo en un territorio bastante extenso, no solamente algo local, como sí que están poniendo en práctica esa idea del mundo nuevo de una manera asombrosa, ¿no? Con toda la que les está cayendo, con una ocupación turca, con los ataques sirios y demás. Entonces, bueno, creo que siempre está bien tener un balance si se puede, porque si no vamos a perder la esperanza y nos vamos a quemar. De hoy mi batalla es esta, pero cuidado, que lo que quiero conseguir es aquello, ¿no? Claro. Y me parece que es, bueno, a mí me vale al menos de balance como para poder seguir día a día. Sí, me había quedado con eso que has dicho de, claro, tener una mira en el futuro, pero digamos como tener esas dos formas de actuar, ¿no? Desde el presente y desde el medio largo plazo. Yo creo que es un buen modo a la hora de actuar, incluso a la hora pues claro, no estresarte sabiendo cómo está la situación. Y por cierto, como última cosa, quería decirte que, pues bueno, en el mensaje hablábamos de decrecimiento. Y claro, es que yo creo que esta es la mejor forma de afrontar el decrecimiento, ¿no? Teniendo los pies en la tierra, es decir, en el presente, y cómo vamos a poder articular la estrategia política en base a este decrecimiento seguramente forzoso que vamos a tener. Sí, yo la palabra de crecimiento te la mencioné como una palabra clave, porque sí que, o sea, sí que veo mucho movimiento, por ejemplo, ecologista, cuando hablen de la reducción del consumo, bueno, es imposible, ¿no? Que con el ritmo de vida que llevamos podamos mantener este consumo energético. Me da igual que sea energía renovable, que sea energía con más huella de carbono. Es que es imposible, o sea, es imposible porque también hay un aumento de la población, etcétera. Bueno, lo que ya todos sabemos. Entonces, a mí lo que me parece un poco increíble o lo que me parece un poco que creo que se está empezando a hacer, pero muy lentamente, es cómo no vinculas eso, esa idea de menos consumo, de decrecimiento, de necesitar menos cosas, con la idea de tenemos que trabajar menos horas, tenemos que reducir absolutamente todo en muchos sentidos y que además reduciendo, pues ya no digo la jornada laboral, sino también estamos hablando de rentas básicas, estamos hablando de un montón de cosas, de tenemos recursos suficientes para vivir todos bien. Claro. Estamos uniendo pues, conceptos más viejos como lo del 99%, el 1%, estamos uniendo muchas cosas, pero cómo no hacer esa vinculación política y laboral, ¿no? Estas reclamaciones. Es que sin una cosa la otra no se sostiene. O sea, si estamos hablando a nivel global, como además las nuevas generaciones piensan, que me parece maravilloso, que es una cosa que a mí personalmente, que yo soy más mayor que tú creo, me cuesta un poco más, ¿cómo no hacerlo? ¿Cómo no hablar de esta foto general, ¿no? de los conceptos económicos? Si no hay una reducción de una cosa, difícilmente va a ser de la otra, porque el capitalismo, si tú reduces el consumo, se cae, porque solamente funciona con el crecimiento continuo de las empresas. Tenemos otra vez otra crisis. No, tenemos que cambiar ese modelo, ¿no? Y ese modelo también pasa por a nivel laboral, por supuesto. Sí, como decía Mujica, ¿no? El capitalismo es como una bicicleta, si se deja de pedalear se cae. Entonces, claro, si se deja de consumir, es un sistema que ya no funciona. O sea, porque su base es esa, consumir, crear mercancías, vender y, bueno, utilizar el trabajo asalariado, ¿no? Como base de ese funcionamiento. Será curioso y urgente ver cuáles van a ser las propuestas, porque he visto lo que ha pasado en la COP26, un completo fiasco. Además, eso, Boris Johnson yendo en jet privado. Hoy se ha sabido de otras cosas que en el Parlamento británico han encontrado restos de drogas duras en el Parlamento. Por lo visto habían hecho fiesta dentro del Parlamento mientras la gente estaba en confinamiento. O sea que ya podemos ver con la seriedad con la que se está tomando esta situación. Y la gente, lo que yo digo muchísimo es que el tema, los partidos políticos tienen que ser algo residual. O sea, yo abiertamente he apoyado en muchísimas ocasiones a Unidas Podemos y no me escondo y sin problema ninguno, pero siempre digo que tiene que ser algo residual. O sea, que eso tiene que ser algo de tercera o cuarta elección. Lo primero que tenemos que hacer es eso, hacer fuerza en las calles, pues militar en movimientos ecológicos que tengan una buena base, que tengan una base horizontal, que hagan buenas proclamas, que acepten la idea del decrecimiento, que sean anticapitalistas, porque muchos movimientos ecologistas pretenden el greenwashing, tienen el greenwashing como base y eso no va a solucionar nada.
y eso, militar en sindicatos que sean transparentes, que sean combativos, que también sean horizontales. Es decir, intento que no nos quedemos solo pues, en esta charla o en el voto cada 4 años, ¿no? Yo creo que eso no nos va a quedar otra que eso. Pues sí, es que, o sea, es uno de los principales problemas de cuando a mí como abstencionista siempre me preguntan, ¿no? Digo, es que me parece inmoral. Yo no me quedo tranquila dándole mi voz, mi voto, mis decisiones a una persona cada 4 años, aunque sea una persona increíble que puede realmente representarme, ¿no? Yo creo que Sí, sí. los partidos políticos son un mal menor, quiero decir, el mal menor en el sentido de, por lo que tú dices, tiene que ser algo residual. No hay ninguna cosa que haya salido sin movimiento social, o sea, olvídate. Cierto es verdad que si tienes a unos representantes o no sé, a unos senadores o unos diputados que coinciden con tus ideas, va a ser un poquito más sencillo llegar, pero sin ese movimiento en las calles no va a haberlo. Claro que no. Si Unidas Podemos, me da igual, Unidas Podemos, con quien sea, ¿no? A Izquierda Unida antes, que Izquierda Unida ya traía muchas ideas que Podemos ha vendido un poco como nuevas, pero no es verdad. Ellos llevan también muchos años defendiendo cosas con un poder de presión menor, pero si tú no haces una movilización en la calle, si tú no les exiges a esos representantes que lo hagan, no va a haber. Bueno, también nos podemos saltar ese paso sin ningún problema y reivindicarlo directamente nosotras, ¿no? Que para eso hay ILPs, ¿no? De acción ciudadana, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Hablando de este sistema en el que estamos, ¿no? Por supuesto, Sí. podríamos hablar de otro. Hablando de economía, pues también, ¿por qué no pensar en otros modelos? No solamente es consumir ecológico, de proximidad, de residuo cero, zero waste, estas cosas que el capitalismo también sabe vender súper bien, ¿no? Y se sabe aprovechar perfectamente de ellas. Mira, todas las empresas, por ejemplo, de explotación animal, todas tienen, las lácteas, por ejemplo, todas tienen su línea de productos de leches vegetales. Todas las empresas, ahora Repsol es la máxima productora de energía renovable. Este tipo de cosas sabemos que la van a aprovechar. Hablemos de otros modelos de economía. Ya no solamente fijarnos en lo que hacen, sino el modelo que tienen. Ya no solamente hablamos de derechos laborales, de que tenga consumo justo, sino por qué no apoyar a cooperativas mejor, que son los trabajadores quienes deciden, ¿no? Mejor que a una empresa con una estructura de la de siempre, ¿no? Que al final van a pilotar van a pivotar, perdón, entre los intereses que tienen accionariado, quien pone la pasta y demás, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido. Por lo que habías dicho, bueno, por hilar un poco lo que habías dicho, ¿no? Sin movilización social no hacemos nada. Yo tampoco me creo mucho esta consigna de los 80 del consumidor manda. Bueno, cuidado, ¿no? Podemos hacer mucho más cosas Sí, aparte de decidir en la cesta de la compra, ¿no? claro. Esto también a mí siempre me ha parecido una cosa. Y sobre todo, que todas estas decisiones tampoco tengan que caer en los hombros del consumidor o de los ciudadanos de a pie. Quiero decir que para eso tienen que estar las instituciones, en este caso, que pagamos con el dinero público y que de momento tenemos y de momento están ahí, ¿no? El sistema también tiene unas responsabilidades y hay que exigírselas. Pues desde decidir qué empresas pueden o no producir ciertas cosas hasta cómo llegan a nosotros, ¿no? Bueno, pues ahí hay mil cosas que también es una trampa, lo de que el consumidor manda y las responsabilidades del consumidor, no, para nada. Total. O sea, el consumidor al final está sujeto a esa realidad que es externa y que le viene ya dada de fábrica. En ningún momento ha elegido pues tener que trabajar 10, 12, 14 horas para conseguir un salario, ir al supermercado a conseguir sus necesidades vitales básicas. A ver, que podemos construir otra sociedad, como decía Durruti, ¿no? Después de la ruina, pues seguramente lo vamos a poder hacer porque nuestro corazón está. El problema es cómo vamos a articular todo eso y con la urgencia pues, de acuerdo a diferentes teorías del colapso o posibles colapsos que pueden venir en futuros próximos, como el ahora muy de moda Antonio Turiel, que incluso avisó en el Senado de las futuras crisis energéticas, que ya llegamos al pico del petróleo en el año 2005, en el diésel hace poquito también, y en otras materias primas necesarias para construir toda la maquinaria y las mercancías del actual capitalismo, y que vemos que las instituciones no están reaccionando. O sea, que ese debería ser el tema principal y vital, o sea, el eje central, incluso dentro desde la izquierda, ojo. Que incluso desde la izquierda yo creo que este tema no se está tratando con la urgencia que merece. O sea, porque a lo mejor yo creo que en otras etapas o en otras épocas
sí que los frentes eran diferentes, ¿no? Había frentes más urgentes que otros. Yo creo que este para mí es el principal. O sea, porque si no empezamos, porque es que eso, el Frente Ecológico ahora mismo, plantear una solución en base a ese colapso, a ese decrecimiento, implica muchísimas otras cosas. O sea, reducción, lo que tú decías antes, reducción de la jornada de trabajo, plantear los tipos de instituciones que vamos a querer para afrontar ese tipo de decrecimiento. O sea, implica cuestionar todo el eje ecosocial que gira en torno a ese decrecimiento, ¿no? Sí, a mí hay una cosa que me preocupa mucho porque cuando estaba hablando del poder o no del consumidor, es precisamente eso, justo lo que tú has dicho después, ¿no? Las crisis energéticas, por ejemplo, también en la soberanía alimentaria, ¿no? Decidir o no decidir. Hay un documental ahora que se llama The Price of Progress, el precio del progreso, que habla un poco de eso, ¿no? De todas las políticas europeas que se supone que nos protegen, que somos un poco como un oasis en mitad del despiporre de transgénicos, de químicos, de empresas, digamos, de biotecnología que se están beneficiando de todo esto, sin hacer lo que nos han prometido desde los años 80 que iban a hacer, que era reducir el hambre, conseguir Sí, más sí. producción y demás. Eso es mentira. Están haciendo un poco eso, el documental habla de eso, de cómo la Unión Europea parece que es un oasis, porque en la teoría sí que lo es, en la teoría tiene una legislación mucho más potente, pero tiene un montón de excusas, bueno, no me sale ahora la palabra, perdona, bueno, de excepciones que hacen que las empresas precisamente se salten a la torera esa legislación, y que además vendemos productos a otros países menos privilegiados y nos aprovechamos de ello. Y todo esto, claro, es como, bueno, tú lo estás viendo y tú estás pensando, ¿y qué puedo hacer yo? Voy a consumir solo bio, voy a consumir solo eco, voy a apostar solamente por energías renovables, voy a tener una casa de adobe y no sé qué. Bueno, pues privilegiado tú que puedas hacerlo. Pero es que Claro, eso no nos va a salvar, porque hay mucha gente que no puede decidir qué comprar en la cesta de la compra. claro. Hay muchas personas, claro, que no pueden hacer nada de esto, que tú le estás hablando de que consuman eco, que vayan con la bolsa de tela, y te están diciendo, ¿pero qué me estás contando? O sea, ¿Sabes? o que la pajita de plástico de su hijo, mira, ¿qué me estás contando? Claro. Sí, Vamos a consume, ver. consume eco, pero después permito que un fondo de inversión compre 2 o 3 edificios y le suba el precio a la gente, ¿no? Entonces, Claro, claro, o sea, estamos hablando de esto, cuando estamos hablando de colapsar mejor, estamos hablando fundamentalmente de cuántas personas nos estamos dejando por el camino, sí, sí, sí. que no tienen ningún tipo de capacidad de acción para decidir nada, porque viven el día a día y lo viven muy mal, y muchos no llegan a vivirlo. Entonces, claro, estamos hablando además también de un país bastante privilegiado económicamente, o bastante privilegiado a nivel de bienestar, que aunque se lo quieran cargar todavía algo queda, pero es que eso no pasa. Yo ya no te estoy diciendo un país de la África subsahariana, te estoy hablando de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Entonces, claro, cuando hablan de esto, de depositar todo en nosotros, me parece una trampa capitalista, me parece una trampa del sistema, y me parece que quien lo dice son portavoces de las empresas que les conviene este tipo de discursos. Sí, además yo creo que el discurso hegemónico va a entrar, está ya en crisis, creo yo, y, y lo que vamos a tener es que, bajo mi punto de vista, toda la gente, partidos, movimientos sociales que nos estén escuchando, sindicatos y demás, que si bien es cierto que, pues, que cada una tiene sus luchas particulares y demás, debemos empezar a trazar esas alianzas para, pues eso, crear una especie de frente amplio, si lo queréis llamar, ponerle el nombre que le queráis poner, no el frente amplio de Yolanda Díaz, me refiero a un frente amplio desde abajo, y empezar a, pues, a tejer este tipo de soluciones o a abrir debates, porque no nos va a quedar más remedio. Empezar a utilizar la palabra de crecimiento y hablar de crisis energética, crisis climática, porque esa crisis implica también la social, ¿no? Yo creo que mando ese mensaje a todas las personas que nos estén escuchando. Y bueno, Laura, no sé si quieres añadir algo más. Yo creo que para hacer la primera charla lo podríamos dejar por aquí, si te parece bien. Sí, solo porque es verdad que es muy fácil enfadarse, es muy fácil quedarse en lo negativo, denunciar, ¿no? las cosas malas, pero Claro. quedarme con esa idea que tú decías, de intentar pensar en positivo, de qué podemos hacer de construcción, no solamente de destruir, ¿no? Que también, que queremos destruir Sí. muchas cosas y queremos incendiar muchos contenedores, ¿no? Pero sobre todo la parte de que podemos construir, que sí que hay muchas formas, que sí que hay muchas energías.
hay personas que se están moviendo desde hace muchísimos años, desde hace muchísimas décadas, que tenemos que contar con ellos, y con los nuevos que llegan ahora con una energía brutal también, que es que lo importante es que queramos todo lo mismo y en ese sentido, quedarnos con un mensaje positivo, que de verdad que sí que se puede hacer a Claro que corto, sí. a medio, a largo plazo, cuidándonos entre nosotras también muy importante y para no quedarnos por el camino también, de muchas maneras nos podemos quedar por el camino, ¿no? De manera material, pero también la parte de la salud mental y de las energías, o sea que quedarnos con eso. Vale, perfecto, Laura. Pues oye, yo a cada invitada que viene le digo que viene una vez, pero que una vez que entra en el canal ya seguramente está obligada a entrar en una segunda, una tercera, una cuarta vez. ¿Estás de Pues acuerdo? yo encantada, y si es cosas concretas, tanto del sindicato como de cualquier otra cosa, yo encantada, Rubén. Muchas gracias también por tener este espacio, porque me parece muy enriquecedor y me parece también eso, que puede animar mucho a la movilización, a despertar conciencias y muy, muy útil. Pues eso, muchísimas gracias, Laura, por estar aquí. Gracias a ti. Venga, hasta luego.